Bienvenidos, una vez más, a este vuestro espacio. El rincón donde analizamos, celebramos y nos emocionamos con cada giro inesperado, cada mirada intensa y cada suspiro robado de nuestras parejas favoritas de la pantalla. Hoy prepárense porque la temperatura va a subir, las emociones se van a desbordar y los corazones van a latir al ritmo de la pasión, porque vamos a hablar de Yaman y Demet. Sí, esos dos que nos tienen completamente enganchados, esos dos que irradian química por cada poro de su piel, esos dos que, bueno, ya saben de quiénes hablamos. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rosas rojas, en un torbellino de sentimientos ocultos y en un laberinto de miradas que lo dicen todo, pero a la vez no dicen nada, porque vamos a diseccionar ese romance secreto, ese amor prohibido, esa atracción magnética que Yaman y Demet nos han regalado, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos ha hecho sospechar, que nos ha hecho ilusionar y que nos ha hecho gritarle a la televisión, bésense ya. Pero antes de que nos dejemos llevar completamente por la locura y empecemos a lanzar confeti y a cantar canciones de amor, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el universo de las telenovelas turcas, si disfrutas analizando cada detalle de tus parejas favoritas, si te emocionas con cada historia de amor y si, en definitiva, compartes nuestra pasión por este mundo mágico, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás porque aquí siempre encontrarás contenido fresco, interesante y, sobre todo, hecho con mucho, mucho amor. Así que ya sabes, dale al botón rojo, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades y forma parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Te esperamos con los brazos abiertos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que hace que la relación entre Yaman y Demet sea tan especial? ¿Por qué nos tienen tan obsesionados? ¿Qué hay detrás de esas miradas intensas y esos roces accidentales? Bueno, la respuesta no es sencilla, porque hay muchos factores en juego. En primer lugar, tenemos que hablar de su indudable química en pantalla. Desde el primer momento en que compartieron escena, la chispa fue evidente. La forma en que se miran, la forma en que interactúan, la forma en que se complementan, todo grita amor a los cuatro vientos. Y no me digan que no lo han notado, porque sé que ustedes también han sentido esa electricidad que flota en el aire cada vez que Yaman y Demet están juntos. Esa química, esa atracción palpable, no es algo que se pueda forzar. Es algo que simplemente existe, que surge de manera natural y que se transmite a través de la pantalla. Es como si el universo mismo estuviera conspirando para que estos dos estén juntos, al menos en el mundo de la ficción. Pero no se trata solo de química física. También hay una conexión emocional muy fuerte entre ellos. Se nota que se entienden, que se apoyan, que se respetan. Se nota que hay una confianza mutua y un cariño genuino. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir. Es algo que se siente, que se percibe, que nos llega al corazón. Es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando se muestran tal y como son, cuando la conexión entre Yaman y Demet se vuelve aún más evidente. Ya sea a través de una mirada cómplice, un abrazo reconfortante o una simple sonrisa de apoyo, la conexión emocional que comparten es innegable. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿esa química y esa conexión son reales o son solo producto de la actuación? Ah, esa es la gran incógnita. Y la verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero, seamos honestos, ¿a quién no le gusta soñar? ¿A quién no le gusta pensar que tal vez, solo tal vez, detrás de las cámaras hay algo más que una simple amistad? La especulación es parte del juego, y es precisamente esa incertidumbre lo que alimenta nuestra obsesión. Es como un culebrón en la vida real, donde nosotros, los espectadores, somos los detectives que intentan descifrar las pistas y descubrir la verdad detrás del misterio. Y es ahí donde entran en juego las rosas rojas, los gestos sutiles, las miradas robadas y los rumores que circulan por Internet. Porque seamos realistas, no hay nada que nos guste más que un buen romance secreto. Nos encanta la idea de que Yaman y Demet estén viviendo una historia de amor a escondidas, lejos de los focos y de la prensa. Nos encanta imaginar que cuando las cámaras se apagan, se dan la mano, se abrazan y se susurran palabras dulces al oído. Es una fantasía romántica que nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de pasión y deseo. Y por supuesto, los fans hemos hecho nuestra propia investigación. Hemos analizado cada entrevista, cada foto, cada vídeo que ha salido a la luz. Hemos buscado pistas, hemos interpretado gestos, hemos sacado conclusiones,
y hemos llegado a la siguiente teoría: sí, hay algo entre Yaman y Demet. No sabemos exactamente qué es, pero hay algo. Las redes sociales se han convertido en nuestro campo de batalla, donde compartimos nuestras teorías, analizamos cada detalle y debatimos sobre la veracidad de los rumores. Hemos creado comunidades virtuales donde podemos expresar nuestra obsesión y encontrar consuelo en otros fans que comparten nuestra pasión. Hay miradas que duran más de lo necesario, hay sonrisas que brillan con una intensidad especial, hay toques que parecen accidentales pero que no lo son tanto, y luego están las rosas rojas. Hay, las rosas rojas. Símbolo universal del amor y la pasión, presentes en momentos clave de su relación. Regalos misteriosos, dedicatorias en clave, todo apunta a que hay un admirador secreto que está tratando de conquistar el corazón de Demet. ¿Será Yaman? Esa es la pregunta que nos quita el sueño. Las rosas rojas se han convertido en un símbolo de esperanza, un faro que nos guía a través de la oscuridad de la incertidumbre. Cada vez que aparecen, nuestra emoción se dispara y nuestra fe en el amor verdadero se renueva. Y es que, seamos sinceros, Yaman encaja perfectamente en el papel de admirador secreto. Es un hombre atractivo, carismático, talentoso y sobre todo, muy enamorado de Demet. ¿Por qué no podría serlo también en la vida real? Además, hay muchos indicios que apuntan en esa dirección. Sus miradas, sus gestos, su forma de hablar de ella, todo revela una admiración profunda y un cariño inmenso. Yaman se ha convertido en el príncipe azul que todas soñamos, el hombre perfecto que nos rescata de la rutina y nos ofrece un mundo de fantasía y romance. Pero, claro, también hay que ser realistas. Puede que todo esto sea solo producto de nuestra imaginación. Puede que Yaman y Demet sean solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Puede que las rosas rojas sean solo un regalo de un fan anónimo. Puede que estemos leyendo demasiado entre líneas. Existe la posibilidad de que estemos construyendo castillos en el aire, de que estemos proyectando nuestros deseos en una relación que en realidad no existe. Pero, ¿acaso no es esa la magia de las telenovelas? La capacidad de hacernos creer en lo imposible, de hacernos soñar con un final feliz, de hacernos sentir vivos y apasionados. Sin embargo, eso no nos impide seguir soñando. No nos impide seguir creyendo en el amor. No nos impide seguir ilusionándonos con la idea de que Yaman y Demet sean la próxima gran pareja de Hollywood, o bueno, de Estambul. Porque al fin y al cabo, el amor es el motor del mundo. Y nosotros, como buenos amantes de las telenovelas turcas, somos unos románticos empedernidos. El amor es el combustible que alimenta nuestra alma, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, la razón por la que nos levantamos cada mañana con una sonrisa en el rostro. Así que hasta que no tengamos pruebas concluyentes, seguiremos analizando cada detalle, seguiremos buscando pistas y seguiremos soñando con un final feliz para Yaman y Demet. Y mientras tanto disfrutaremos de su química en pantalla, nos emocionaremos con sus personajes y nos dejaremos llevar por la magia de las telenovelas turcas. La magia de las telenovelas turcas radica en su capacidad de transportarnos a un mundo de ensueño, donde los personajes luchan por el amor, la justicia y la felicidad. Es un escape de la realidad, una oportunidad de conectar con nuestras emociones y de creer en lo imposible. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de Yaman y Demet, de su química, de su romance secreto, de las rosas rojas y de todas las razones por las que nos tienen completamente obsesionados. Hemos analizado cada detalle, hemos buscado pistas y hemos soñado con un final feliz para esta pareja que nos roba el corazón. Pero antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta relación que nos tiene tan cautivados. Analicemos, por ejemplo, el lenguaje corporal de Yaman y Demet. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocan, todo revela una conexión profunda y un deseo latente. ¿Han notado cómo Yaman siempre busca la mirada de Demet, cómo sus ojos se iluminan cuando la ve, cómo su sonrisa se ensancha cuando está cerca de ella? ¿Y qué me dicen de Demet? Cómo se sonroja cuando Yaman le dedica una mirada intensa, cómo su voz tiembla cuando le habla, cómo su cuerpo se inclina hacia él cuando están juntos. Estos pequeños detalles, estos gestos sutiles, son los que nos hacen creer que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Además, no podemos ignorar la química que existe entre sus personajes en la telenovela. La forma en que se aman, la forma en que se pelean, la forma en que se reconcilian, todo es tan intenso,
tan apasionado, tan real. Es como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, como si estuvieran olvidando que están actuando y se estuvieran dejando llevar por sus sentimientos. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad, es lo que nos conecta con ellos a un nivel emocional tan profundo. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Siguen sintiendo lo mismo? ¿Siguen buscando la compañía del otro? ¿Siguen soñando con un futuro juntos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos impulsa a seguir investigando, a seguir buscando pistas, a seguir soñando. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, siempre podemos imaginar, siempre podemos especular, siempre podemos creer en la magia del amor. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por compartir conmigo su pasión por las telenovelas turcas. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me encanta hacer lo que hago. Su apoyo, su entusiasmo, su amor por este mundo mágico es lo que me inspira a seguir creando contenido, a seguir analizando cada detalle, a seguir soñando con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Yaman y Demet? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿Les gustaría que fueran pareja en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no se corten, exprésense libremente. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta relación que nos tiene tan cautivados. Sus comentarios son importantes, sus opiniones son valiosas, su pasión es lo que me impulsa a seguir adelante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que, ya saben, no sean tímidos y demuéstrenme su apoyo. Su apoyo es fundamental, su entusiasmo es contagioso, su amor es lo que me hace feliz. Eso es todo por hoy, corazones apasionados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque los sueños son el combustible de la vida, la esperanza que nos mantiene vivos, la magia que nos permite creer en lo imposible. Y quién sabe, tal vez algún día, nuestros sueños se hagan realidad y veamos a Yaman y Demet juntos, felices y enamorados, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Hasta la próxima.